la bancada de Renovación Nacional ha solicitado el uso de la palabra hasta por 19 minutos el diputado señor Nicolás Monkever. Diputado Monkever, tiene la palabra. Señor presidente, hoy no debatimos como tantas veces una ley que se mide en dinero, no debatimos subsidios, no distribuimos cuotas de poder político, ni nada que afecte especialmente las finanzas públicas, sino que algo mucho más importante. Hoy estamos debatiendo sobre la conciencia individual de los chilenos y la conciencia social de nuestra nación. A todos nos ha costado mucho llegar aquí, pero es precisamente para participar en debates como estos que vale la pena el esfuerzo. Quiero decir sinceramente que respeto profundamente todas las opiniones expresadas, especialmente aquellas que piensan distinto. Hoy, con la convicción de que represento a una parte importante de nuestros compatriotas, voy a defender con fuerza ciertos principios fundamentales que, en mi opinión, ninguna sociedad debe renunciar. Por cierto, esta no es una discusión fácil y de hecho sorprende la frivolidad y el extremo simplismo que algunos han demostrado. Parece medir su éxito contando la cantidad de abortos que se hacen en el mundo o el número de países que amplían su legislación. Esto no puede ser un enfrentamiento de abortistas contra no abortistas, tampoco una guerra de sexos, tampoco un juzgamiento abstracto a la mujer con embarazo vulnerable que aborta o decide abortar. Parto de la base sincera que para todos, o en verdad casi todos, creemos que el aborto es un fracaso de la sociedad y un mal que debemos evitar con todos los esfuerzos. Esa debe ser nuestra principal tarea y la principal tarea del legislador. No podemos ignorar que existen casos extremos, como la vida de un ser humano inocente e indefenso en el vientre de una mujer que sufre producto de una violación. Y frente a esos casos debemos buscar, y nuestro ordenamiento debe encontrar la solución justa, pero siempre sobre la base de un principio que como sociedad no podemos transar. El hombre, señor presidente, siempre es un fin y nunca debe ser un medio. Cualquier utilización, cualquier instrumentalización de un ser humano, por el fin que sea, termina en una tremenda injusticia. La vida tiene un valor intangible que no podemos tocarla bajo pretexto alguno. Son los jueces, señor presidente, los que tienen por la vía jurisdiccional las facultades, y si no son suficientes debemos perfeccionarlas para no sancionar ciertos casos especialmente dramáticos y así buscar una solución a estos casos sin sacrificar al feto ni disponer la vida de un niño o niña como un derecho. Sin embargo, el gobierno ha optado por un camino distinto y hoy día nos propone como solución sencillamente establecer el aborto como un derecho y el Estado se encuentra obligado a garantizar. Señores parlamentarios, un día como ayer, 16 de marzo, pero en 1865, se debatía al sur de Nueva York una enmienda que pretendía abolir la esclavitud. Se escucharon en esa ocasión muchos argumentos similares a los que hemos escuchado hoy en la sala. Se decía, comillas, el esclavo no es persona y por ende no es sujeto de derecho. Se decía, defender o no la esclavitud es una cuestión de índole personal. Se escuchaba, si tú crees que los negros son personas, sencillamente no tengas esclavos, pero no obligues al resto a actuar de acuerdo a tus convicciones personales. Se argumentaba, esta norma no obliga a nadie a tener esclavos, solo da una opción. Todos estos argumentos los escuché ayer en esta sala. 150 años después, aquí nos encontramos. No hablamos de esclavos, no hablamos de personas de color, pero sí discutimos, señor presidente, sobre la posibilidad de permitir, con respaldo legal,
el aborto en nuestro país. Y curiosamente, algunos argumentos que se han entregado son los mismos que hace 150 años validaron la esclavitud. Señor presidente, vale la pena con toda sinceridad reflexionar por qué las sociedades, por qué los países a ratos se adormecen y parecen indiferentes frente a tan evidente injusticia, frente a tanta crueldad. ¿Cómo puede ser posible que sea para algunos más fácil defender la muerte que la vida? Hoy tengo la convicción y, por cierto, la esperanza que las futuras generaciones mirarán con algo de vergüenza y estupor cómo tantos parlamentos en el mundo debatieron y finalmente resolvieron que el aborto era un derecho que debía garantizarse, que el niño que está por nacer, cuyo cerebro ya funciona desde la segunda semana y su corazón late a partir de la tercera, no es persona, y que la vida de ese niño únicamente depende de la conciencia individual. Señores diputados, midamos las consecuencias de nuestras palabras. Si el respeto a la vida humana fuera solo una cuestión de creencias personales, no podríamos hoy ni ayer condenar a los criminales nazis por el Holocausto, porque ellos también creían que sus víctimas no eran personas. Ni tampoco habríamos discutido las atrocidades durante la conquista española basadas en las creencias de que los indígenas no tenían alma. Señor presidente, hay quienes argumentan que estas son decisiones privadas e íntimas. Una decisión privada e íntima es cuando se refiere a intereses de quien la adopta. Cuando una decisión se refiere a los intereses y derechos de otras personas y de la sociedad, ya no es privada. Es cierto que vivimos en una sociedad en muchos aspectos machistas y discriminatoria contra las mujeres. Y esto provoca, sin duda, inaceptables injusticias, especialmente a las más vulnerables. Quiero decirlo con firmeza. Es necesario defender con fuerza los derechos de la mujer. Sí, es necesario defender con fuerza los derechos de la mujer. Sí, señor presidente, todos los derechos de la mujer, partiendo por el primero, el derecho mismo a nacer, el derecho a vivir. Señor presidente, absolutamente verdad que toda mujer tiene derecho a su cuerpo, pero es tan verdad como el derecho que tiene su hijo o su hija respecto del suyo. Legalizar el aborto no ayuda a la mujer, por el contrario, agudiza y perpetúa la violencia contra ella. Según cifras de Elliott Institute en Estados Unidos, oficiales, más de la mitad de las mujeres que abortan lo hicieron presionadas por un tercero. En estudios publicados por la Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia, también, en el caso chileno, sobre el 90% de las mujeres que pensaban o optarían por el aborto lo hacían motivadas por la coerción, la amenaza o el temor a expectativas futuras. Señor presidente, eso sí que es violencia de género y esta ley no se hace cargo. Nuestra pelea, señor presidente, no puede ser nunca contra la mujer que ha abortado o piensa abortar, sino contra este sistema perverso que la llevó a pensar que era la única opción. Esa es la lucha que tenemos por delante y ese es el desafío que como parlamentarios debemos enfrentar. Se nos dice que este proyecto solo despenaliza el aborto en tres causales extremas. Sin embargo, todos sus fundamentos, señor presidente, se extienden a cualquier tipo de aborto. Estamos entonces frente a un proyecto hipócrita, pues el voto junto con legalizar las tres causales aprueba de paso los fundamentos sobre los cuales éstas se buscarán ampliar en el futuro.
Yo pregunto, señor presidente, quien hoy vote a favor de reconocer el aborto como un derecho de la mujer, o quien lo haga afirmando que el niño en gestación no es persona ni sujeto de derecho alguno, ¿con qué argumento podrá negarse mañana a que este derecho se puede ejercer sin expresión de causa? Si hoy aceptamos que la gravedad de la enfermedad y de la malformación del niño es aquello que condiciona su derecho a nacer, ¿cuánto tardaremos o cuánto tardarán en extender el aborto a niños no nacidos que padecen enfermedades de menor gravedad? Se ha dicho que Chile es un país atrasado. Se ha dicho que tenemos que modernizar nuestra legislación. Señor presidente, quiero decirlo esto desde el fondo del corazón y creo en esto interpretar a muchos parlamentarios. Me siento orgulloso que en Chile nazcan hoy 3 o 4 veces más niños con síndrome de Down que en los países que cuentan con ley de aborto. Eso sí que es una señal. Eso sí, señor presidente, es una señal clara de humanidad y de verdadera modernidad. Por otro lado, Chile es el país con la tasa de mortalidad materna más baja de todo el continente y su legislación es provida. ¿Es este el retraso que algunos quieren corregir? Sería importante, señor presidente, señores parlamentarios, que aquellos que les gusta perseguir e idolatrar dichos modelos de modernidad digan claramente cuál será su siguiente paso y qué otra modernidad quieren introducir a Chile. Señor presidente, dejemos las hipocresías, dejemos la mentira y los eufemismos de lado. Cuando hablamos de interrupción del embarazo, de lo que se trata es de matar a alguien. Parece que cada día vivimos en una sociedad más esquizofrénica moralmente. Educamos a nuestras familias, a nuestros hijos, con una real conciencia de respeto al medio ambiente, de protección a nuestros animales, con especial cuidado a aquellos en peligro de extinción. Y sin embargo, cada vez vemos menos consideración en algunos y menos piedad en otros con los niños asesinados antes de nacer. Nuestro no terminante al aborto de ninguna manera supone una indiferencia frente a los graves y serios problemas, no solo materiales, sino que sociales y familiares que afectan a las madres con embarazos vulnerables. Por ello, antes de iniciar la tramitación de este proyecto de ley junto a varios parlamentarios, presentamos un proyecto de ley para que el Estado se haga responsable de los embarazos vulnerables, para que dé el debido acompañamiento económico, psicológico, y así tener un Estado que se juegue por evitar hasta lo último la posibilidad del aborto. ¿Cuál es la diferencia entre un niño y una niña sano o enfermo en el vientre materno y otro fuera de él? Únicamente el lugar, señor presidente. Y en esto queremos ser extremadamente categóricos. No tenemos duda ni temor en afirmarlo. No queremos, señores parlamentarios, un Estado neutro que actúe con prescindencia frente a niños indefensos antes ni después de nacer. Si el Estado renuncia ahora a su deber y obligación de defender la vida desde su inicio, tampoco será capaz coherentemente de defenderla después de su desarrollo o en su término. No queremos, y soy enfático en señalar, un ordenamiento jurídico que entregue el derecho a la vida a la conciencia de cada cual. No creemos en una sociedad, ni ayer ni ahora, que se arrogue la facultad de decidir qué seres humanos son personas y quiénes no, y a estos últimos tratarlos como objetos inertes. La trágica eliminación de niños por nacer es, en nuestra opinión, el símbolo de la peor decadencia moral y deshumanización y pérdida de razón y justicia en nuestro planeta. Hoy no es el momento para cálculos políticos,
No es el momento para estar contentos ni celebrar victorias, no es el momento de encuestas, no es el momento ni siquiera de los aplausos. Hoy es el momento de defender principios morales y ser coherentes. Me une a los parlamentarios de mi bancada, me une a muchos parlamentarios de la democracia cristiana, me une a muchos parlamentarios de veredas políticamente opuestas, profundas raíces y valores del humanismo cristiano, que tienen su núcleo en la defensa de la vida humana y, en consecuencia, el rechazo al aborto voluntario. Con el mayor respeto a las opiniones distintas, con la profunda convicción que la defensa de la vida no es solo antes de nacer, sino especialmente también después de nacer, para garantizarle una vida digna y mucho más justa, votaremos en contra de este proyecto y nos mantendremos firmes. Votaremos en contra de este proyecto y nos mantendremos firmes, pues tenemos la seguridad y la conciencia de estar haciendo no solo lo correcto, sino también lo justo y lo humano. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Monkeberg. En el tiempo del Partido Comunista y la Izquierda Cristiana ha solicitado el uso de la palabra el diputado señor Sergio